En el contexto comunicativo actual, el periodismo cultural tiene muchos retos. Debe caracterizarse sobre todo por un ejercicio crítico que parta de un verdadero conocimiento de los valores de la cultura cubana. Debe ser un periodismo no elitista, pero culto, que represente el pensamiento de vanguardia. Los periodistas culturales se deben convertir en referentes, no de tendencias estéticas, sino de una profundidad en la valoración de la obra de arte, punto de mira para orientarse en ese barraje de información supuestamente cultural y a veces muy pseudocultural que se nos ofrece. Sería un error ver la cultura desde una visión reduccionista, entendida estrictamente como arte y literatura. Los desafíos fundamentales se dan en el terreno de los estilos de vida, la cultura política y los hábitos sociales. Profesionales de alta valía como Joel del Río, Fran Padrón, Pedro de la Hoz, Rolando Pérez Betancourt, Yuris Nórido, Ismael Albelo, Víctor Fowler, Noel Bonilla, desmienten de alguna manera esa afirmación generalizada de que en Cuba existe una crítica únicamente complaciente y edulcorada. Yo diría más bien que apenas existe un ejercicio de la crítica. La academia forma a profesionales preparados para explotar a fondo los géneros periodísticos, pero no ofrece las herramientas que se requieren para llevar adelante una labor que exige dominio de la sociología, la antropología, la estética, la semiótica, la apreciación del arte, historia del arte, que debe caracterizar entonces a un buen ejercicio de la crítica en la Cuba actual: rigor, preparación, responsabilidad, investigación, ética, conocimientos. El periodismo cultural que hacemos en la televisión está llamado a priorizar un poco más sobre lo que realmente es relevante. Respetar esas llamadas jerarquías culturales, respetar lo que es realmente genuino para la cultura cubana y en sentido general para el público también. Estamos abocados a una mayor crítica, a un mayor espacio para la crítica. Estamos llamados a ese debate ético, a ese contraste de fuentes, a una información mucho más certera, a una diversidad de enfoques, a que coincidan la agenda pública y la agenda mediática, que no siempre van de la mano, que los contenidos sean visualmente mucho más atractivos, a no quedarnos solamente en la relatoría de los hechos, a la pura información. A veces necesitamos ir un poco más allá, a contar historias de vida, a hacer reportajes, a buscar información con antecedentes, con proyección de futuro. La preservación de las tradiciones que comienzan en la oralidad hasta aquellas que se materializan en obras, en trabajos manuales, en experiencias culinarias, en fin, el patrimonio siendo un elemento de tanta trascendencia para la vida de una nación es muy importante de preservar. Cuando se borra nuestra memoria, se están borrando todos aquellos elementos que nos permiten identificarnos como país. Cómo llevar a la práctica el periodismo cultural en el actual contexto comunicativo, eso indudablemente implica desafíos adicionales a las herramientas tradicionales que tenían que ver con el conocimiento, con tener ciertos elementos. Se añaden otros, como son los relacionados con las plataformas digitales, con las redes sociales. Cada vez más tenemos que pensar en un periodismo cultural atractivo para esos espacios. Tenemos que lograr también una mayor articulación entre todas esas plataformas, entre todas esas posibilidades con los medios tradicionales. Estos días de la prensa cubana llaman mucho a pensar nuestras maneras de narrar. Pienso ahora en internet y en la forma en que la cultura del remix se apropia del espacio público. Pienso en los memes, en los podcasts, en los youtubers, en los tiktokers. Son una producción de contenidos incesantes que nuestras audiencias consumen a veces más que a los propios medios de prensa. Cuán interesante sería un espacio de crítica para ese contenido, el viral, pero también el que merecería verse en nuestras redacciones. Y ahora me alejo de internet, de las redes, y me acerco a las comunidades que se supone que deberían ser nuestro centro, en los proyectos que desde las bases producen contenidos antirracistas, feministas, contenidos revolucionarios, contenidos e historias que emancipa las ideas más importantes de nuestro proyecto socialista y anticapitalista.